¿Qué tal? ¿Cómo estáis, chicos? Bueno, Uno contra Uno es un programa. Yo fui de los pioneros en YouTube de entrevistas. ¿Sí? Sí, Bueno. De Skype, fíjate. Que entonces ahora es más famoso Skype y todo el mundo lo hace con videollamada. Pero 70 programas ya. Sí. Y hace como 2 años que no hacía entrevistas porque estaba moviendo la asociación benéfica. Sí. O sea, que eres el retorno de Uno contra Uno. Se lo dije a Carrie y a Lebron, pero me han dicho que no. Con lo cual, eres el siguiente en la lista. Muchas gracias. Así que bienvenido, Pepu. Muchísimas gracias. Que además es que me acordé de ti porque estuvimos viendo el documental de Amazon. Sí. Y estaba con mi mujer y me acordé de ti y dije, joder, es que tengo que entrevistar a Pepu. Y bueno, y de ahí vine un poco. Así que nada, la primera pregunta que hago siempre es ¿cómo erais como jugadores de básquet? Pues yo he leído que tú empezaste a entrenar muy pronto, ¿no? A los 16. ¿No le dabas o qué al básquet? No, empecé a los 15 años realmente. Lo que pasa es que jugué hasta los 17, pero de una forma ya residual, ¿no? Pero no eras bueno. Bueno, yo pensaba que sí, pero no, es lo que pasa a muchos chavales, ¿no? Lógicamente piensan y tienen sus sueños. Yo tenía mis sueños como jugador del Estudiantes en categorías de base. Lógicamente yo quería llegar al primer equipo, Claro. Lógicamente yo quería ser bueno en el primer equipo y tal, y luego te das cuenta que lógicamente también hay gente que es mejor que tú y sabes que van a llegar, ¿no? En mi generación lo sabía. ¿Que jugaban en mi mismo puesto? Sí, pues bueno, tanto Ángel Fuertes como Isi eran mejores que yo, ¿no? jugabas? Entonces, de base. Vale. Sí. Entonces, bueno, en un momento determinado te das cuenta de que, bueno, que esos sueños no se van a cumplir. Pero mira, se pueden cumplir por otro lado, ¿no? Hombre, entonces, para mí fue muy importante también que muchos de mis compañeros que sí han llegado a lo mejor a jugar en el primer equipo, pues han dicho, oye, tú también has llegado, ¿no? De una manera distinta, no como jugador, que es lo primero que piensas y sueñas, ¿no? Lógicamente, pero sí como entrenador, ¿no? Entonces yo tuve la fortuna de empezar a entrenar a los 15 años y desde ese momento yo sabía que el baloncesto era un buen sitio donde estar. O sea, independientemente si eres jugador, si eres bueno, si eres malo, si puedes estar como jugador, como entrenador, como árbitro, como mesa, como aficionado, yo creo que es muy importante estar en el baloncesto porque yo creo que sinceramente es un buen sitio donde estar. Qué bien. O sea, eras el típico jugador, rollo entrenador, ¿no? De estos ya que ya se veía maneras. Hombre, luego fui... Ponte ahí. Luego fui destacándome, ¿no? Cuando eres pequeño, lo único que haces es jugar al baloncesto, posiblemente tienes o no tienes fundamentos, pero no sabes para qué sirven, Ya. Y entonces a mí me preocupaba mucho eso, porque Fíjate. yo tenía algunos entrenadores que nos enseñaban a hacer reversos, pero no sabíamos exactamente para qué servían, y nosotros hacíamos reversos, o hacíamos un cambio de dirección, o estábamos con la izquierda o con la derecha, pero... ¿Para qué servía eso realmente, ¿no? Sí. Y entonces luego como entrenador me tuve que responder a muchas preguntas, porque no es cierto si yo digo que todos los entrenadores a esa edad, a los 15 años, éramos autodidactas, pero claro, sí teníamos una fuente de inspiración en nuestros entrenadores mayores, en los entrenadores de otros equipos, en los propios jugadores que tienes alrededor. En el baloncesto en Estudiantes se vive de una forma muy especial. Yo siempre he pensado que en el Ramiro nos daban asignaturas como latín, griego, filosofía y baloncesto. Entonces para mí me parece una asignatura muy importante, que recomiendo que muchos la hagan, la practiquen, porque creo que nos ayuda a otras muchas cosas Pues sí, también, ¿no? Porque yo, de hecho, en mi colegio el que jugaba baloncesto era el rarito, fíjate. Ya. Era todo fútbol. Sí, bueno, yo pues cuando llegué de la mano de mi padre a los 6 años al Ramiro, yo venía de Canillejas, bueno, un colegio de monjas, y de repente me encuentro con un colegio grande, muy grande, en el que hay una plantación de canastas extraordinaria. Qué bien. Y podías ver una portería de fútbol, sí. Por allí. Lejos. Sí, lejos. Con telarañas. ¿No? Pero sí, todo era en canastas y dice, bueno, pues aquí se juega esto. Pues Qué bueno. ya de salida, en el primer curso, bueno, empezamos a jugar en cuarto de ingreso, que se llamaba en aquel momento, es cuando tienes 9 años, una cosa así, 8 años, 8 o 9 puedes tener. Y claro, nosotros teníamos clases de 40 alumnos, pero Sí. 24 jugábamos al baloncesto. Ostras. Porque había 2 equipos por clase en aquel momento, o sea, jugamos al minibásquet, lógicamente, pero para mí, bueno, el minibásquet siempre ha sido pues una fuente extraordinaria del baloncesto, muchas veces a lo mejor denostada, porque parece que estás muchos años haciendo lo mismo. Yo soy crítico también con el minibásquet y cómo se enfoca en algún momento, pero bueno, quizás sea tema de otra conversación. Ya. ¿no? Sí. Oye, ¿y qué haces ahora? Porque te perdí un poco la pista. Luego te preguntaré por el tema político, pero ahora que te digas. Sí, bueno, pues ahora estoy como intentando recuperar pues no solamente las sensaciones, sino también las muchas relaciones que he dejado de tener. Porque cuando te dedicas a la política, o mejor dicho, yo siempre lo he llamado servicio público, yo he querido dedicarme al servicio público, no a la política, porque no tenía intención
de permanecer, pero sí tenía intención de ayudar. Entonces, para mí eso es una diferencia importante. Perdona que te lo diga así, pero me parece que es muy importante. Y claro, he perdido mucho contacto con mucha gente que yo creo que he tratado injustamente, y entonces, pues bueno, estoy tratando de recuperar esas relaciones, de seguir vinculado al baloncesto. Incluso en mi etapa de servicio público como concejal y portavoz del Partido Socialista del Ayuntamiento de Madrid, pues otros de otros grupos me preguntaban, bueno, ¿y del baloncesto qué? ¿Ves el partido? Ya me imagino, ya. ¿Qué tal? ¿Cómo ves los fichajes del Madrid? Y yo decía, les podía decir poco, y se extrañaban, ¿no? Y dice, hombre, me decían ellos mismos, pues no lo dejes. Ya, no lo dejes. me imagino. Pero claro, te absorbe. Cuando estás dedicado pues a tratar de que tu ciudad sea un poquito mejor, ya. Pues te absorbe. Luego te preguntaré por este tema, porque además yo tengo mi propia opinión, pero desde 2008, bueno, desde lo de FEB y tal, luego haces un retorno, pero no has vuelto a hacer básquet. ¿No Sí. ¿Vas a volver o no? Entrené 2 años en Juventud. Fueron un año que fue no completo porque sustituí a Sito, no recuerdo si fue el 2010 o el 2011, sí, soy muy malo para las fechas, ¿no? Y después había firmado 3 años de contrato con el Juventud. El tercero ya no podía ser porque el Juventud no podía pagar. Realmente pues fue una experiencia buena, interesante, para mis hijas incluso, para vivir en Barcelona, en Badalona, en Alella, ¿no? Que es donde donde residíamos, pero claro, fue quizá un poquito escasa. Yeah. Siempre mi familia me ha dicho, ese tercer año hubiera sido maravilloso también, ¿no? Pero claro, recibíamos constantemente malas noticias de la Juventud, entonces no había ningún día, ninguna semana de una noticia buena, ¿no? Todas eran malas, se nos lesionaban 2 jugadores, no podíamos sustituirlos, etcétera, etcétera. ¿Qué noticia buena? Pues bueno, que en 2 años debutaron muchos jugadores de la cantera de la Juventud, que muchos han seguido con su trayectoria y otros están en otros equipos, pero bueno, está bien, ¿no? Y después en Estudiantes también fue un momento de regreso complicado, difícil. Pensé que ya no podía ayudar más al equipo, tampoco había muy buenas noticias, yo pensé que estaba mucho más apaciguada la situación social dentro del club, pero no era así. Y bueno, quizá fueron 2 experiencias seguidas no muy buenas, vamos a decir, ¿no? Y entonces, bueno, pues ya me lo planteé de otra forma y pensé en hacer otras cosas, pero nunca he dicho que no iba a volver a entrenar. Sí me apetece, no me lo preguntas, pero sí me apetece mucho, pero a lo mejor no me apetece entrenar ACB o no me apetece entrenar Primera Línea. Si hay un proyecto deportivo extraordinario, pues me lo pensaría y lógicamente lo analizaría. Pero fíjate, yo siempre sueño con que llego tarde al entrenamiento. Entonces a mí lo que me apetece es entrenar. No tanto dirigir, pero sí me apetece mucho entrenar. Y creo que ahora ya he llegado a una edad que ya sabría cómo entrenar a un equipo de cadetes, ¿no? Porque cuando eres joven crees que lo sabes, pero no del todo. Se te ve una persona que cuando tomas una decisión, ¿no? A rajatabla. Eso está muy bien. Sí, pero bueno, quiero decir que lo valoro las cosas. Sí, hombre. Por supuesto, yo sé que el baloncesto ha sido y es mi vida y va a seguir siéndolo de alguna manera. No sé de qué manera, pero va a seguir siéndolo, ¿no? ¿Por qué? Porque es muy difícil que cambiemos a esta edad, ¿no? Entonces, claro, si me gusta este deporte y si participo de una forma o de otra, antes te lo he dicho, se puede ser jugador, se puede ser entrenador, se puede ser árbitro, se puede ser adaptador, se puede ser aficionado, se puede ser muy aficionado. Entonces, bueno, a mí me gusta y creo que es un sitio bueno donde estar, compartiendo baloncesto con mucha gente que posiblemente no es el primer deporte del país, pero yo creo que sí puede ser el segundo deporte de todos, ¿no? Sí, también, ¿no? Pues es que, ya te digo, viendo el otro día con mi mujer el documental de Amazon, pues nos acordamos con bastante nostalgia, ¿eh? Incluso lloros, yo creo que me eché. Y eso, y me acordé de ti y pensé, ¿qué tú tienes relación con los jugadores a posteriori, grupos de WhatsApp? Sí. No especialmente en grupos de WhatsApp, sí relación puntual y particular con alguno de ellos, con unos más, lógicamente, con otros menos, porque ten en cuenta que con gente que coincide en la selección, pues estaban Felipe, Carlos Jiménez y Sergio Rodríguez. Con Sergio Rodríguez estuve 1 año y medio con él en Estudiantes, con Felipe 6 años, y con Carlos Jiménez 10. O sea, lógicamente tienes una estrecha relación, con unos más, con otros menos, pero afortunadamente he seguido manteniendo relación con prácticamente todos, ¿no? de la selección de pues que te preguntaba, porque por saber un poco cómo es la relación. Yo estuve trabajando en un hotel en Zaragoza y venía en Madrid. Sí. Y la relación de entrenador-jugador, por saber cómo era, pues yo veía a Lasso, por ejemplo, como que no se relacionaba en esos momentos en el hotel. No sé cómo era tu relación con los jugadores. Bueno, para mí siempre ha sido especial. ¿Por qué? Porque yo siempre he querido escuchar al jugador. Mira, como antes te he contado, yo no he jugado mucho al baloncesto. No he sido jugador profesional, pero siempre me ha preocupado mucho saber qué siente, qué piensa, qué cree el jugador profesional de baloncesto. Y el no profesional también, ¿eh?
Pero en este caso, como estamos hablando de la selección, se supone que todos son profesionales, tanto de la selección como de los equipos que han entrenado los estudiantes, que han entrenado pues 19 años en cantera y 18 años en la categoría de la primera división, ¿no? O la CB, sí, era CB, sí, ¿no? Sí. Entonces siempre me ha gustado mucho escucharles. ¿Por qué? Porque, bueno, sí, nosotros podemos tener cosas, podemos tener ideas, pero a mí me preocupa mucho conocer qué es lo que sentían, qué es lo que podían hacer, qué es lo que no, qué es lo que se les podía exigir y qué es lo que no. En ese aspecto creo que también me he enriquecido mucho y he tenido mucha fortuna, pues porque he estado con jugadores magníficos. Hombre, he estado con gente que me ha podido enseñar muchísimas cosas. Espero que yo les haya podido ayudar a ellos. Qué suerte, macho. No, la verdad es que fue bastante emocionante. Y una cosa que te iba a preguntar, la NBA nunca se te ha... Yo he leído en algún sitio como que te apetecía, no sé, hace cuántos años. ¿Te ha quedado eso como en el tintero? No sé dónde lo he leído, porque la verdad es que nunca me ha apetecido mucho. No, joder, macho, ¿y eso por qué? No, porque lo veía, pues, hombre, sí, es deporte, es baloncesto, es otro tipo de baloncesto, no lo desprecio. Creo que es de una ayuda fundamental, creo que en algún momento determinado ayuda a la expansión de todo el baloncesto, un deporte tan importante a nivel global como es el baloncesto. La NBA ha tenido mucho que ver. Pero es cierto que en muchos casos pues yo lo veía como una forma de actuar distinta. Claro que me gusta ver algo. No me gusta ver todo. Ya cuando empezamos a ser mayores nos gusta seleccionar un poquito más, ¿no? Me imagino, sí. Y entonces, lógicamente, pues a mí me gusta ver determinados jugadores de la NBA. Hay unos que me divierten mucho más que otros, unos me divierten por un motivo puramente técnico, otros por un motivo puramente atlético, otros por un motivo por personalidad y otros pues porque tienen unas características que complementan quizá todas esas, ¿no? Esos son las estrellas especiales, por así decirlo, ¿no? Y por supuesto que hay algunos equipos que me gustan más que otros. Pero tampoco puedo decir que me han gustado siempre, porque también es cierto que los equipos NBA han cambiado muchas formas de estructura y muchas formas distintas de actuar, pero siempre sí que me ha interesado el baloncesto FIBA, el baloncesto del resto del mundo, y creo que la aportación que ha habido del baloncesto resto del mundo al baloncesto NBA ha sido fundamental. Hombre, claro, sí. Pero fundamental. ¿Por qué? Porque en un momento determinado se estaban quedando un poquito secos. Porque había cambiado la relación de los jugadores universitarios, que siempre me ha interesado mucho el trabajo que se hacía en las universidades. Nunca he pensado que voy a la universidad en Estados Unidos, ya lo tienes, no lo tienes todo hecho. No. Hay a ver qué programa, qué universidad, dónde vas, con qué entrenador. O sea, lo mismo que los equipos en NBA. Voy a la NBA y dices, bueno, ¿y qué? ¿A qué equipo vas? ¿Cuánto te necesita ese equipo? ¿Para qué te quiere? ¿Vas a ser un número o vas a ser una pieza fundamental? Eso siempre en cualquier trayectoria deportiva es muy importante. Entonces, por eso yo también pues, me creo en mi derecho de poder elegir qué equipo, en qué momento, qué jugadores, qué características. Ahora, todo no. ¿Todo la universitaria? No. La universitaria cambió porque permitieron demasiadas cosas. Entonces, como permitían demasiadas cosas, los jugadores que llegaban de las universidades norteamericanas a la NBA no cumplían requisitos que lógicamente necesita la NBA. Entonces eso deterioró mucho la imagen de la NBA, y ellos se dieron cuenta inmediatamente y dijeron, no solamente no vamos a permitir determinadas cuestiones que lleguen los jugadores de determinada forma, por lo tanto las universidades tienen que ser mucho más exigentes. ¿Qué es eso de que ya no se les exige ir a clase? ¿Qué es eso de que ya no se les exige... Y el salto desde el high school también... Claro, o sea, ¿por qué? Porque es que llegaban sin una formación deportiva suficiente, y los jugadores europeos llegaban con una formación deportiva, con una educación, con una manera de actuar, con una forma de entender el baloncesto, el equipo y tal. Fíjate, Doncic y Jokic ahora. Claro, como he dicho en muchas ocasiones. O sea, vamos a ver, Doncic y Jokic o Marc Gasol y Rudy Fernández, cuando van a la NBA, serán novatos, pero no nuevos. Es al revés. Serán nuevos, pero no son novatos, ¿no? Eso es, ¿no? ¿Por qué? Porque, bueno, llegan con una experiencia en competición, son campeones del mundo. O sea, llaman a la NBA como campeones del mundo. Bueno, ya les mirarán de otra forma. Ahora, novato no eres, nuevo sí, eres nuevo en el equipo, como muchos son nuevos en el equipo. Sí. Raro. Pero no eres el novato, que te podemos tomar el pelo y no, vienes a ayudar, porque es que eres campeón del mundo. Lo mismo que Jokic no sé los títulos que lleva Jokic antes de ir a la NBA, pero Doncic va de campeón de Europa, o sea que no es ninguna tontería. Oye, ¿qué opinas del nuevo estilo de un poco de Curry, que si se ha cargado el baloncesto? En Twitter hay mucho debate de todo triples. No, pienso que es un cambio... Nadie puede cargarse el baloncesto. Ya, es un cambio, pero... Sí, yo sí que es cierto que un poco los old school de Twitter hablamos mucho, me gustaba más antes el balón al pívot, ahora se ve menos. O sea, si te gusta más, menos...
Eso es nostalgia negativa, yo no soy de esos, ¿eh? Ah, ¿no? A mí me gusta saber lo que ha pasado, Vale. lo que ocurrió en el pasado, pero de eso es decir, no, el baloncesto cambia, claro que cambia, eso ya lo sé yo. Sí. Es que el baloncesto desde que yo tengo 8 años ha ido cambiando, Claro. y ha ido La evolucionando. evolución. Algunas veces ha evolucionado, otras veces ha involucionado. Algunas veces se han adoptado normas, incluso en Europa, que no tenían mucho sentido para Europa y que podían tener sentido para la NBA, pero no somos la NBA. Bueno, pero el baloncesto siempre evoluciona. Yo tengo la teoría y lo expliqué una vez en un clinic en Londres que me miraban así con, ¿y este tío de dónde ha salido? Pero lo decías en inglés, igual te miraban por eso raro. Bueno, lo decía regular en inglés, pero lo decía. Dice, vengo a homenajear a Darwin aquí en Inglaterra y la evolución, y la evolución del baloncesto, y la evolución porque primero se ataca o tal, luego se empieza a defender, la defensa obliga a ser mejores en ataque, después se empieza a defender encima y ya los tiradores ya no pueden ser buenos y tiene que haber otra evolución, técnica y táctica y física, la defensa tiene que mejorar, evolución. Luego evolución por las reglas, evolución por las condiciones. Bueno, el campo se ha abierto, si hay más triples, ¿qué es lo que están haciendo algunos ahora? Ahora resulta que hay un jugador en la NBA que ha dicho, oye, muchas gracias por dejarme sitio. Joder, qué pasada, ¿eh? Este Mo Morant está anotando dentro, porque los pivots todos tiran, porque todos están fuera y dice, para mí. Para mí. Entonces, él va y tiene un porcentaje tremendo de canastas en bandeja. Claro. Pues ya está. Pues, ¿es que es bueno o malo? No sé, es evolución, sí. Sí, total. ¿Pero a ti te divierte más o menos? Pues no, o sea, te adaptas a todo. Hay jugadores que me divierten más, hay jugadores que me divierten menos, hay jugadores que me resulta incomprensible que estén jugando en la NBA, pero tiene que haber de todo. Ajá. Porque claro, en un equipo tiene que haber absolutamente de Hombre, todo. claro. Y hay equipos que no los entiendo. No los ¿Cómo entiendo cuál, por ni ejemplo? en la cancha, ni en la cancha. No, pero no es por ejemplo, no, es por en general. O sea, en general, vamos, hay algunos que me sorprenden, otros me sorprenden de una manera negativa, algunos me sorprenden por lo que veo en la cancha y otros me sorprenden por lo que veo fuera y en el despacho y tal. Y bueno, esto es de qué van. Por eso te digo que me gustan las competiciones serias, como puede ser la competición FIBA o como puede ser la Euroliga, me parecen mucho más sólidas, mucho más sólidas. Lo otro, sí, entiendo que hay un componente de espectáculo, pero solamente espectáculo, no puede ser baloncesto. O sea, tiene que haber algo más, algo que te atraiga, alguna cuestión técnico-táctica, táctica individual o técnica o táctica colectiva que te atraiga más, ¿no? Bueno, pues entonces por eso lo que te digo es a lo mejor hay que elegir un poquito. Sí, son gustos. Pues te iba a hacer una pregunta. Sí, además, yo me extiendo mucho en alguna contestación, no me cortas, pero vamos, es que te iba a hacer una pregunta que además la llevo pensando desde que lo dijiste, lo del baloncesto, que se hizo tan famoso, ¿lo tenías pensado? No. ¿De verdad? Te lo juro, no sabía. Primero, veníamos muy cansados de un viaje que hicimos Tokio-Londres, Londres hicimos una escala, veníamos para Madrid y yo creo que en Londres nos dijeron, oye, que vamos a ir a la Plaza Castilla. Y digo, bueno. Hombre, y paliza también, todo el transcurso y todo. Sí, vamos con paliza. Claro. Vamos, algunos lo habían celebrado mucho, otros menos, lo habíamos celebrado menos, pero bueno, había habido celebración y había habido paliza, lógicamente, porque parece que es una tontería, pero claro, de nuestro hotel a Narita en el aeropuerto de Tokio hay una tirada, o sea que también son horas que van sumando, ¿no? Y nos dijeron que íbamos a ir a la Plaza Castilla y dije, bueno... Pues, sorpresa, ¿eh? Sí, yo casi, incluso no sé si lo dijeron en el avión, porque estaban, pensando y tal. Yo no sabía ni que íbamos a tener ese recibimiento, que me pareció extraordinario. Hombre, extraordinario. Tuvimos hasta una antorcha olímpica, no sé si te acuerdas, cuando pusieron el escenario, lo pusieron en la Plaza de Castilla, y enfrente teníamos el incendio de una de las 5 torres que se estaban construyendo en la zona antigua de la ciudad deportiva del Real Madrid, ¿no? Y entonces el alcalde que iba a venir a esa recepción estaba en la torre, pues viendo qué es lo que pasaba, ¿no? Con los bomberos o acompañándoles, ¿no? Lógicamente, Gallardo en ese momento. Y bueno, nos dijeron que os subís al escenario, y pues nos subimos al escenario, y me dan un micrófono. Pues... ¿Te habías hecho algún vino o algo o no? No. O sea, sí, de primeras. Sí, de primeras. Subimos al escenario, veo aquello. También es cierto que los jugadores me animaron mucho, porque recuerdo aquella situación que cada vez que... la he visto alguna vez, pero no lo veo mucho. Pero en el vídeo, el equipo de rodillas haciéndome así, sí, es verdad. Ostras, digo, esto es una barbaridad. Esto no se ve. No se ve. Yo lo agradezco mucho porque bueno, esos son esos pequeños momentos que tienes de absoluto y total agradecimiento. Y lo que hice fue agradecer. O sea, yo agradecía al baloncesto. Yo en esa frase expresaba la suerte que yo había tenido, la fortuna que yo había tenido de estar en baloncesto, de estar de cualquier forma en baloncesto, y fíjate, ya estás como estás y como vuelves de Tokio, por tener esta gente al lado y por desear mucho baloncesto a la gente.
Yo lo que hacía en esa frase es desear mucho baloncesto a la gente. Que salió de dentro. Pero no contraponiéndolo con ninguna otra Ya. opción. No. Alguien me expresó, joder, este lo ha dicho por el fútbol. Y dice, no, sí, yo sé que el fútbol es potente en España, es muy potente, es el primer equipo, es el primer deporte, pero ¿por qué no va a ser algo más, no? Y entonces yo creo que eso fue algo que me salió espontáneamente y por eso, por mi afán de desear baloncesto a la gente, que merecía la pena que chicos y chicas se acercaran al deporte, que lo vivieran, que iba a ser una experiencia tanto si eran profesionales como si en sus otras profesiones iban a tener también algo muy importante, esa asignatura que te decía yo, que creo que es importante tenerla también para saber cómo comportarte. Y luego, claro, todo eso se vio reflejado en un premio que nos dan, que no es ninguna tontería, nos dan el Príncipe de Asturias. Es lo más importante que hay. Y encima reflejan que el baloncesto es tolerancia, es solidaridad, es compromiso, es sacrificio, es educación, tal, o sea, algo que estuvo genial. Algo que te construye como persona. Entonces dices, joder, pues mira, si encima ha habido gente que se ha dado cuenta de esto, pues mira, mejor, ¿no? O sea, mejor. Estuvo muy bien. Te felicito a no sé cuántos años vista, pero estuvo muy bien. Además, aún hay gente que cuando hablas de esto te lo dice, ¿eh? O sea, que es algo que marcó. Sí, bueno, y todavía hay gente que me dice, tú eres el del baloncesto. Bueno, pues muy bien, ¿no? O sea, estuvo muy bien. Estuvo muy bien. Es una puñetera casualidad. Anécdota, sí, anécdota. Pero una puñetera casualidad, porque yo he tratado de decirlo también de otras formas, pero la gente no ha cuajado. No ha cuajado, pero ha cuajado el baloncesto. Bueno, pues cada uno lo entienda como quiera. Ha habido gente que lo ha entendido como contraposición al fútbol y dice, ya sabes cómo funciona. Que está reivindicando otras cosas. Yo no estoy reivindicando nada. Yo he dicho que esto es un buen sitio. Claro. Esto es un buen sitio. Oye, hablando un poco del tema, pues, no sé, peliagudo, el tema de la política. Además te voy a contar una cosa que a mí me ha pasado, porque yo he sido muchos años votante del PSOE, porque mis padres votaban al PSOE, sin más, porque yo tampoco tenía conocimiento y tal. Nunca he votado al PP. ¿Qué me ha pasado? Que he conocido al alcalde de Zaragoza, que es del PP, y me ha encantado como persona, porque una vez que conoces a la persona, total que me ha conquistado la persona. Entonces aquí viene mi pregunta, que yo creo que tú ibas un poco por ese tema cuando te metiste a política o ayuda social. La política está un poco mal construida en el sentido de que deberíamos poder votar a personas. Yo creo que el mundo lo mueven las personas, no sé si lo sientes. Y eso es lo que me pasó a mí, y un poco saber tu opinión de eso, y luego saber qué opinas de que hayas podido cambiar, o la gente haya podido cambiar la opinión sobre ti al meterte en política, lo cual me parece una mierda y súper injusto. Que si alguno te ha podido criticar por meterte en política cuando tú has buscado ayudar. No sé si eso lo has llevado mal o... Bueno, no lo llevas bien. No lo llevas bien porque cuando entras en política sabes que pueden ocurrir esas cosas. Es un riesgo que tienes que asumir. A mí me parecería que no tienes por qué asumirlo, porque... Vamos a ver, yo no pertenezco al Partido Socialista. ¿Soy simpatizante? Sí, sin ninguna duda. ¿He sido votante toda mi vida? Sí, toda mi vida. Y creo que no voy a cambiar. Bueno, me siento libre para poder hacerlo, pero no creo que vaya a cambiar. Pero eso es al margen, Me gusta lo que me dices, porque claro, las personas son muy importantes. Muchas veces, yo no sé, parece que hay mucha gente en política que dice, es que nos han votado. Dice, no, nos han votado por muchos motivos. Tú no sabes por qué te han votado a ti. No sabes si te han votado a ti, si han votado a uno de tu lista, no sabes si han votado al partido, no sé si te han votado por simpatía personal contigo. No sabes por qué te han votado, pero tienes una responsabilidad al recibir un voto. ¿Qué quiere decir? Que recibes un voto de alguien, pero no tienes que trabajar solamente para esa persona, tienes que trabajar absolutamente para todos. Entonces, yo creo que ahí hay un problema, porque personalmente no somos nadie. Somos importantes, pero no somos completos como para poder hacer todo. Tenemos que tener un partido detrás, y yo creo que es mejor tener una estructura fuerte de partido detrás. ¿Por qué? Porque yo puedo tener a alguien con el que simpatizo muchísimo, pero si después esa persona, mujer o hombre, sale elegida y no tiene nada detrás, al final eso le evoca al fracaso de sus políticas. Ya te entiendo, ya. Y al fracaso de su gestión, porque no es capaz de gestionarlo. Entonces, es muy importante cómo se debe compensar. ¿Qué es lo que pasa? Que nuestras reglas dicen que esto está basado de una forma para que los partidos sean los que interpreten. ¿Que debería ser de otra forma? Bien, lo tenemos que plantear y se debe plantear. A mí, lo único importante que tenemos, de verdad, sinceramente, y te lo repetiré muchas veces cada vez que me preguntes, es la democracia. Lo único. Con un partido, con otro, pero con partidos. Es que sin democracia no hay partidos. Es que sin democracia no hay gente que se pueda... Sí, puede ser que se pueda presentar, pero lo que estamos viendo es que ahora mismo hay una pelea general global entre democracia y regímenes autoritarios y regímenes autocráticos. Y yo creo que la democracia es imperfecta, sí,
pero que es mucho mejor que cualquier otra, también. Ya. O sea, entonces, en ese sentido, por supuesto que podemos a lo mejor transformar, podemos cambiar, votar a personas, muy bien, me parece fenomenal, pero es muy importante, por ejemplo, lo que tú estás diciendo, me has mencionado un alcalde. Un alcalde es alguien que tiene que estar muy cerca. Correcto. Entonces, Sí, sí. es lógico que la gente vote muchas veces más por simpatía que por cuestiones meramente políticas. Ahora, un alcalde tiene detrás formas de hacer, ¿eh? Claro. Un alcalde tiene detrás formas de hacer. Yo tenía una simpatía, y tengo una simpatía especial por el alcalde, porque me parece una buena persona. A lo mejor... El de aquí de Madrid. Sí, por ejemplo, a lo mejor políticamente no está para mí muy bien, porque tengo otra forma de ver las cosas. Y porque me gustaría que Madrid, por ejemplo, que es una gran ciudad, tú vives en Zaragoza, ¿vale? Sí, sí, sí. ¿Vienes a Madrid? Poco. Vale. Lo poco que ves de Madrid, ¿qué es? Jaleo. Hoy hay Pero te mucho gusta, jaleo. pero te gusta, hoy mucho jaleo, pero ¿te gusta o no te gusta Madrid? ¿Sabes qué pasa, Pepo? Que es que se vive también en Zaragoza. Más Ya, esto pero me ¿sabes que parece- Madrid tiene 21 distritos? Y solamente Sí. algunos son maravillosos Ya. y otros no lo son. O sea, Madrid es una ciudad desigual. Claro. Es una ciudad desequilibrada territorialmente, económicamente y tal. Y lo único que me gustaba a mí, por poder hacer algo, es para tratar de que se pareciera más un distrito a otro. Ya. O sea, nada más. Pero claro, la visión que tenemos de Madrid es maravillosa. Es la castellana, es el centro, Sí. es no sé qué, tal. Son grandes edificios y una vida muy especial. Pero es que Hay mucho más. Hay mucho más. Ya. Es que somos 3.300.000 habitantes. Ya. Y hay mucho más. Y yo he tratado de luchar por lo que más me preocupa ver eso, el tratar de equilibrar por la equidad, por la igualdad. Que eso no quiere decir fastidiar a nadie. Eso no quiere decir. Por ejemplo, en baloncesto, tú eres un entrenador de un equipo de base y tienes 2 jugadores o jugadoras muy buenos, muy buenas. Trabajas solamente para ellos, pero si ellos van a salir, Ya. lo que tienes que hacer es intentar que los otros 10 sean mejores. Que, por cierto, si son mejores, esos 2 que son muy buenos van a tener más oposición, por lo tanto van a seguir siendo mejores todavía. Pues en Madrid puede pasar lo mismo. No sé si es un ejemplo Sí, sí, no, que está, puede ser. está bien visto. No es poner tapones a nadie, sino potenciarlo todo, pero potenciar más a los que menos tienen. Ya. Y entonces consigues algo muchísimo más competitivo. Claro. Entrecomillarlo también para otras cuestiones también que puedan Y- significar la política. ¿Y cómo has llevado tú el tema este de la opinión pública? Pues tú al final, joder, hace unos años decías Pepu y que entiendo que consideraba Pues- muy bien, y ahora la injusticia de que se te critique por un cambio de vida, digamos. ¿Eso cómo lo has Sí, llevado tú porque- personalmente? pero por estar con el PSOE. O sea, es que al final... O por meterte en política, son... No sé, yo creo que al final la gente critica mucho todo. Pero si la gente es va un a poco pensar que saber me he tú metido- cómo sí. lo has sentido. La gente va a pensar que me he metido en política. Ahora que me he ido de la política va a pensar que yo me metía en política por algún motivo. Ya. Por ayudar. Claro. Por ayudar. Y si no puedo ayudar más, no. ¿Cuándo me voy? Cuando veo que también el partido entra en un periodo precongresual y digo, ostras, esto es un problema que no es mío. Ya. Son ellos los que tienen que tener las manos libres para actuar, para poner sus candidatos, para colocar su gente y para tal, y para promover unas políticas de futuro que es lo que piensan todos los partidos. Oye, a ver si yo puedo ser un poquito más importante en Madrid porque puedo ayudar más a Madrid de esta forma. Sinceramente lo pienso y lo pienso de todos los partidos. Los partidos quieren ayudar. ¿Que algunas personas quieren ayudarse a sí mismos? Sí, es Sí, normal. habrá de todo, claro. Habrá de todo, pero que la fórmula general que yo quiero pensar que todavía sobrevive y es importante es cómo ayudamos a nuestra ciudad, a nuestra comunidad, a nuestro país en general, ¿no? Y entonces eso es por medio de los partidos, es por medio de las personas que forman los partidos, es por medio de la dignidad y de la honradez y de la honestidad que hay que poner en ello. Claro. ¿Acabaste un poco desencantado o no? No. O no sé si con tu aventura... No, porque tampoco es una aventura, ¿eh? Tampoco creo Ya. que se debe considerar una aventura. Yo sabía dónde más o menos me metía. ¿Conocía todo? No. Lo primero que dije es, yo sé que necesito formación, pero transformación no. Claro. Yo pensé que conocía Madrid. Llevo 64 años viviendo en Madrid. Dices, bueno, ¿algo sabrás? Pues no, anda que no me quedaba cosas para conocer Madrid. Claro, Ya. pero eso para mí, la formación es imprescindible. A los 12, a los 8, a los 24 y a los 60. Y a los 42 que tienes ahora, ¿no? Exactamente, a los 40 y, bueno, son 46, no te preocupes. Entonces, necesito esa formación, porque yo quiero seguir aprendiendo. El momento que yo no quiera seguir aprendiendo, tendré un problema. Ya. Creo que todos tendremos un problema cuando pensemos, además, primero pensamos que he conocido a gente que creo que se lo sabe todo. Sí, incluso de jóvenes ya, ¿eh? Y digo, ostras, ¿qué problema tenemos aquí? Si alguien se lo sabe todo ya, ¿qué va a dejar para luego? O sea, creo sinceramente que tenemos que irnos construyendo personalmente mucho más y cambiando, no cambiando radicalmente, porque yo no soy de los de cambiar radicalmente, pero
Si hay alguna cosa que me convence, me dejo convencer. Y una cosa que a mí esto siempre me ha gustado preguntarlo, más agradable, bueno, todo es agradable, pero bueno. ¿Cómo es tu vida de famoso? Es decir, tú te puedes ir aquí en Madrid a tomar una hamburguesa o si quieres ir, o te paran mucho. No, lo hago. ¿Pero te paran mucho por la calle o no? No, pararme no. Ha habido momentos en que me paraban mucho. En 2008, ¿no? En 2008. Bueno, sí, 2008, 2007, 2006, sí. Mucho y muy agradecido. Y también en Ribadesella, donde veraneo o en cualquier otro sitio, la verdad es que se me paraba mucho. Mis hijas, cuando han ido creciendo, se quedaban cada vez más asombradas porque me paraba en un momento determinado, a lo mejor me podían parar 3 o 4 veces en un mismo tramo. Sí. ¿Y por qué saludan a papá? ¿O por qué le conoces papá? Y yo, no, pero esas cosas, ¿no? Es muy de agradecer, creo que además nos debemos a eso. Quiero decir, cuando nosotros ganamos el Campeonato del Mundo, regresamos a España, jugamos el Eurobásquet aquí, yo les dije, lo primero que les dije a los jugadores, no podemos cambiar. O sea, si hemos estado con la gente, que somos para los que trabajamos, tenemos que seguir estando con la gente. ¿Qué pasa? Que va a haber mucha más gente. Claro. ¿Qué pasa? Que vamos a tener menos tiempo para otras cosas, es posible, pero no vamos ahora a ir con los cascos, ¿eh? No vamos ahora a como la NBA, nadie, como claro, la NBA. Que no. Hay que saludar, hay que estar con los niños, hay que estar con las niñas, hay que estar... Y lo mismo me pasa a mí. Hay un momento en que los jugadores estaban trabajando, cada uno en su equipo, y yo no tenía a lo mejor tanto tiempo de trabajo, porque si eres seleccionador, pues tienes lógicamente tiempo para hacer más cosas. Y yo sabía que tenía que atender. Entonces a mí me llevaba muchísimo la atención el estar en algunos medios o con algunos medios que jamás habían hablado de baloncesto. Mira. Y digo, pues esta es la oportunidad. Sí. Porque claro, qué mejor hablar de baloncesto para una entrevista con una revista que nunca ha hablado de baloncesto, o con una emisora de radio pequeñita que nunca ha hablado de baloncesto. A mí eso me motivaba mucho. Y creo que los jugadores lo han intentado, lo han hecho sin ninguna duda, y el baloncesto se percibe de una forma distinta. Se percibe solamente como un juego, se percibe solamente como un deporte, no se percibe de otra forma. Sí, es diferente, mucho más allá. Se transmiten valores, se transmiten tal, ¿por qué? Porque son los valores no solamente del deporte, sino también de los deportistas. Claro. Oye, ¿qué vida llevas con redes sociales? Yo creo que he parado, ¿no? O sea, no hago mucho. Fíjate, ¿pero por algo es de salud? ¿No te apetece? No, hombre, por salud mental sé que hay mucha gente que ha renunciado a algunas, porque claro, para escuchar o leer lo que tienes que escuchar o leer, donde solamente se vierten cosas que son negativas, y dice, no puede ser. ¿Por qué? Porque no es la realidad. La realidad es más bien la calle, ¿no? O sea, cuando alguien te mira, tú puedes saber si le gustas o no le gustas, pero no te aborda a decirte barbaridades. Algunos sí, y otros al contrario. ¡Hombre, tal, joder, qué bien! Pues ya, pero bueno, ese es el baremo. El baremo no es una red que está escondida por ahí y que la gente dice lo que le da la gana sin ningún criterio, y no se sabe por qué razón. No quiero ser injusto, porque no todas son así, sí, hay de todo. Pero hay de todo, ¿no? Pero es cierto que muchas veces no compensa. Por lo tanto, bueno, les pido a mis hijas que de vez en cuando hago alguna cosa, pues que me lo pongan ellas. Y entonces, ¿qué años tienen ellas? Tengo 2 chicas de 19 y una de 26. O sea, que saben, entonces, claro, lo saben todo. Ellas saben, lo manejan, les gusta y bueno, pues hombre, no todo, pero alguna cosa sí. Alguna cosa que hago. Pues el otro día me voy al estreno del documental de Ona Carbonell, o me voy lo he visto, voy con los chavales de rugby que van a ver si se clasifican para el Campeonato del Mundo. Pues eso, estoy con ellos. Entonces, bueno, pues alguna cosita va saliendo, ¿no? Y alguna otra cosa que voy haciendo, tanto de baloncesto como de cualquier otra cuestión, ¿no? Es que ahora el otro día me voy a una actividad con un club de deporte en Madrid magnífico que hay de LGTBI, ¿no? Entonces, oye, fantástico. ¿Por qué? Porque estoy participando con ellos, también participaba con los chavales de los grupos de juventud que hay en Madrid, y encantado de la vida, ¿no? O sea que también, bueno, aunque ya no estoy en el ayuntamiento, ya no soy concejal, no estoy en la corporación, pero sí me siguen interesando las cosas que pasan, ¿no? Muy bien. Sabes que ahora en los bares ya no se pide el móvil, ahora se pide el Instagram. Ya. Es una vida, se ha cambiado todo mucho, ¿eh? No, me imagino que sí. No quiero decir que soy enemigo, no lo soy, pero creo que hay cosas que hay que, por salud personal y mental, pues hay que regular un poquito, ¿no? Entonces, bueno, no lo niego, no abomino de ellas, pero procuro estar en un equilibrio. La palabra equilibrio para mí es fundamental. Hay veces que el equilibrio es mínimo. Bueno, pues a lo mejor ese es el equilibrio. Hombre, pues un canal de Twitch o algo contando tus aventuras. Sí, ya me lo han dicho, me lo han contado. No es que lo haya pensado, no sabría cómo desarrollarlo, pero tengo amigos que sí sabrían hacerlo perfectamente, y entonces me están de alguna manera animando también a ellos, de Twitch o de YouTube o lo que sea, lo que sea. donde en un momento un libro pueda contar.
Sí, eso es más difícil. Eso es más difícil. Sí, es muy difícil. Me encantaría escribir. Me encantaría saber escribir. Ya. Y claro, hay un libro que se publicó en su momento, pero que me ayudó Luis Fernando López a hacerlo, con charlas conmigo. Y entonces, bueno, al final sí. Puedes decir, ¿lo escribí yo a mano? No, lo escribió él, pero con las cosas que yo le contaba, lógicamente. Y me parece que yo he colaborado bastante con ese libro, que creo que refleja un poquito mi forma de pensar, la filosofía y todo eso. Además, un libro que se vendió muchísimo en su momento. Pero ahora me gustaría escribir uno a mí, y a lo mejor no sé si me gustaría escribir con mi experiencia en el deporte del baloncesto, sino en relación con otras muchas cosas, ¿no? Con otras muchas cosas. Y entonces, bueno, también me lo puedo estar planteando, necesitaría que también estructurarlo bien, pero bueno, sí, lo podría pensar, ¿no? Como puedo pensar también otras. O sea, no me cierro las puertas a nada porque creo que sería injusto. Te he dicho antes que lo que me gusta es aprender y lo que me gusta es formarme, ¿no? Entonces, a partir de ahí no puedo dejar de relacionarme con determinadas cuestiones. Esto viene a colación de la última pregunta, que es la más difícil y la más fácil. ¿Cuál es tu sueño? Ya que nos ponemos aquí, ¿o qué te gustaría hacer ahora? Aparte de venir de entrenador a básquet contra el cáncer, que estaba palabrado. Sí. No sé, ¿qué te gustaría hacer? O si tienes ahora el siguiente. No son sueños extraordinarios. Me gustaría mucho seguir con el deporte. Fíjate que no digo tanto baloncesto, pero sí, baloncesto deporte, porque creo sinceramente que hay muchísimo camino por hacer. Creo que en todas las cuestiones de nuestra vida, en la ciudad o en el país, hay muchas cosas por hacer. Creo que no nos podemos conformar con nada. Creo que debemos ser inconformistas por un lado y también, de alguna forma, realistas. Y esa utopía que siempre pensamos que... Utopía, la misma palabra lo dice, parece que es irrealizable, pero es que si no nos acercamos siquiera, seguro que no va a suceder. Entonces yo creo que sí, todo se puede hacer o se puede llegar a hacer, seguir siendo una persona idealista para tratar de seguir dando pasos. Eso parece muy vano, ¿no? Pero en el fondo sí me gustaría pues seguir trabajando quizá por el deporte en España. Creo que es muy importante el deporte para la formación, muy importante para la educación, muy importante para la salud. Y creo que eso nos traería muchísimas cuestiones positivas que solucionarían algunas cuestiones sociales. Seguro. Algunas cuestiones, seguro. No digo todo, no se va a solucionar todo, pero algunas cuestiones sociales sí. En el deporte hay menos mezquindad que en otros sitios. En el deporte hay más sinceridad, en el deporte hay más diversidad, en el deporte hay más pluralidad. Claro. Y no compiten. En el mundo de la política, no ya te digo de los servicios públicos o del servicio público, pero sí en el mundo de la política se están compitiendo 365 días al año. ¿Tú te crees que algún competidor o alguna competición o algún deporte podría competir 365 días al año? Es imposible. Imposible, ni la NBA. Es imposible, nadie. Todo el mundo, bueno, la NBA más, porque eso es lo primero que regula la NBA. La NBA regula sus descansos, regula sus tiempos para mejorar. Bueno, pues aquí no, aquí se compite 365 días, eso es imposible. Por lo tanto, hay que mejorar muchas cosas, para eso también tienes que estar mucho más preparado. Necesitamos más educación, necesitamos más formación, necesitamos más salud, necesitamos otra serie de cosas que yo creo que el deporte puede aportar y que nosotros tenemos afortunadamente un país que tiene muchísimos éxitos deportivos, pero sinceramente creo que no tenemos la estructura deportiva que merecemos. Entonces, hay otros países que a lo mejor no consiguen tantos éxitos, porque España consigue muchos éxitos, a lo mejor no consiguen pero ellos los consiguen en una media más alta, en muchos más deportes, porque tienen una estructura deportiva. Y yo creo que nosotros tendríamos que luchar por una mejor estructura, porque eso nos daría más salud, más estabilidad social, más convivencia, que es imprescindible, más deporte, más educación, más formación y menos lo que tú quieras. Menos xenofobia, menos racismo, menos división. Sí. Yo creo que hay muchas más cosas positivas. Esto es como una madre que me decía, hoy estoy muy contenta porque mi hijo entrena los 5 días de la semana más el partido, no se mete en ningún lío, está todo el día entrenando. Digo, oye, es fácil, ¿eh? No, y además lo difícil es que en ese tiempo que todavía te queda un poco libre te metas en un lío. Sí, ¿Por qué? Porque ¿para qué? Pero si estoy dedicado a una cosa que me gusta, ¿no? O sea, sí. Bueno, pues ya está, Pepu. Muy bien. Pues gracias por te lo agradezco a ti. El retorno. Me permites seguir hablando de baloncesto, me permites seguir hablando de deporte. Te lo mereces. Y la verdad es que, bueno, me gusta y te lo agradezco una barbaridad. Te lo mereces. Lo que me parece injusto es lo que te he dicho, que después de lo que has ofrecido o aportado, por que te metas luego en política, a ver, macho. Fíjate yo que le dije, esto es una curiosidad, pero vamos, ahí en Zaragoza tengo un estatus bien majo y le dije, ¿me tienes que meter de concejal de deporte? Sí, te meteré. Y digo, ahora ya me da miedo, porque yo que soy una persona de hacer cosas
para ayudar, que lo hago todo prácticamente altruistamente de beneficencia y tal, me da miedo meterme a... Sí, a veces tienes que pensar. A ver si me van a dar por todos lados. No, pero si puedes ayudar más desde fuera que desde dentro. Ya. ¿Vale? Porque desde dentro a lo mejor hay más cortapisas y Ya, valladares, sí, ¿no? sí. Óbices, valladares y cortapisas, ¿no? Bueno, pues desde fuera a lo mejor puedes hacer más. Yo también te tengo que decir una cosa. Yo he agradecido muchísimo a gente que pensaba muy distinta a mí, Sí. que he percibido que ellos no han cambiado con respecto a mi entrada en Pues está. política. ¿Sabes? O sea, y gente que piensa muy distinto. Hay otros que a lo mejor no estaban en la corporación, yo me estoy refiriendo más a gente que estaba en la corporación, que estaban en el ayuntamiento, que eran concejales y que pertenecen a partidos muy variados. Bueno, pues su percepción de mi, vamos, de mi entrada, mi apoyo y la percepción que tenían ellos antes de mí no ha cambiado mucho. Entonces, creo que eso también es importante. Desgraciadamente, pues alguien puede decir, no, es que esto solamente defiende los intereses de un partido. No, Ya. perdona. Te he dicho antes que lo más importante es la democracia y a partir de ahí los partidos pueden ser unas herramientas muy válidas, pero lo que sí voy a defender siempre es la democracia, porque espero que es lo que estamos defendiendo una gran mayoría en el país, Sí. sobre todo cuando se está poniendo en duda, se está poniendo en duda globalmente. O sea, creo que ahora mismo hay una batalla que parece que es una guerra y que parece tal, pero es que tiene una implicación mucho más importante en otras cuestiones. Bueno. Entonces, vale, habría otro baloncesto, pero sería el baloncesto de la Unión Soviética, ¿sabes? No me parece lo mejor, ¿no? O sería el baloncesto de un país imperialista que globaliza absolutamente todo. Yo creo que el baloncesto ganó cuando dejó de ser solamente el baloncesto de Estados Unidos y el baloncesto de la Unión Soviética, con unas aportaciones de los yugoslavos, y cuando se ha globalizado creo que el baloncesto es mejor así. No sé si me explico. Sí, está claro. Oye, pues eso, que para mí eres igual y igual respetado que antes, eso es lo más importante. Gracias. A ti.